ahora es el momento de recibir al economista Andrés Dean a propósito de un trabajo que realizó para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido, Andrés. Buenos días, Alejandro. Dean es tu apellido, ¿no? Dean, ¿Qué sí. origen tiene? Creo que inglés. Bien, pero no. La CEPAL lo investigó sobre esto. Eso no. Bien, a propósito de una investigación, no sé si se llama así, un estudio de investigación, que tiene que ver con Uruguay y que tiene que ver con el uso o potencial abuso que hacen los trabajadores uruguayos y los servicios de salud de lo que nosotros históricamente llamábamos el seguro por enfermedad, ¿verdad? Y que de alguna manera está en el marco de algunas cosas que en el último tiempo se han dado a conocer. El mayor número de licencias por razones médicas y la sensación, si nos apoyamos en determinados discursos, en determinados relatos, de que a propósito de nuevas normas imperantes hace relativamente poco en la historia del Uruguay, los trabajadores de alguna manera han utilizado en forma exagerada ese servicio, distorsionando por obvias razones la justicia del mismo y llevando incluso a malas noticias desde la perspectiva económica de la seguridad social. Bueno, a mí me gustaría que más allá de los elementos técnicos y el lenguaje técnico que semejante investigación exige, bueno, aterricemos en base a la investigación que ustedes han hecho para que nos cuentes dónde estamos parados realmente con relación a estos temas. Bueno, esto surge, como vos decías, luego de algunas... de una constatación que se hizo hace unos años y fue el importante aumento del gasto que hace el BPS por concepto de subsidio por enfermedad, o sea, por las licencias médicas de los trabajadores del sector privado. Ese aumento fue muy importante en los últimos años y se debe efectivamente a un mayor uso que han hecho los trabajadores de este beneficio. Entonces, una pregunta legítima que uno se puede hacer es si eso es una buena o una mala noticia, ¿sí? Sería una mala noticia si uno constatara que hay un mal uso de este beneficio, ¿sí? Que los trabajadores se toman licencia cuando no corresponde, pero sería una buena noticia si lo que constatamos es lo otro, es que los trabajadores están haciendo uso de ese beneficio y que el aumento se debe a que antes no lo hacían lo suficiente, o eso, lo cual quiere decir que podían llegar a ir a trabajar no sintiéndose bien, sintiéndose enfermos, pero aún así yendo a trabajar, ¿no? Esa es la pregunta y bueno, esto es lo que enmarca un poco la investigación que hicimos. ¿Qué arroja esa investigación entonces? Bueno, la investigación trató de cubrir distintos aspectos. Yo quería repasar un poco por qué es que este tipo de programas existe, ¿sí? O sea, hay muchos motivos que justifican que haya un subsidio por enfermedad o este tipo de programas que el Estado los cubra. Por un lado tiene que ver con el propio bienestar del trabajador, ¿sí? El problema de que puede incurrir importantes costos económicos si, por ejemplo, tiene que ausentarse del trabajo por estar enfermo, que requiere un tiempo para recuperarse de una enfermedad, pero además tiene un costo para el conjunto de la sociedad si el trabajador opta por ir a trabajar estando enfermo, ¿sí? Tiene un costo para el sistema de salud porque la persona puede hacer que los tratamientos sean más costosos si la persona sigue yendo a trabajar estando enferma. Puede empeorar su salud. Puede contagiar a otras personas, claro. Compañeros de trabajo, clientes de las empresas, en fin, hay motivos tanto del punto de vista del bienestar y los derechos del trabajador, como el punto de vista de la eficiencia económica para el conjunto de la sociedad. Entonces, eso justifica que existan este tipo de programas. Bueno, y siempre hay un riesgo, y es que los trabajadores puedan hacer un uso no adecuado de este tipo de beneficio. Básicamente que pidan licencia por enfermedad cuando no están enfermos. Ese riesgo existe. Ahí va, vamos a ir a este segundo riesgo en un minuto nada más, pero antes
al pasar, me parece que está bueno que hagamos un poquito de foco acerca de ese paradigma que creo que no está habitualmente tan presente. La idea de que ir a trabajar, aun cuando uno está enfermo, es una idea que desde una perspectiva, un relato ético, estas son cosas que digo yo, corríjame usted por favor, de un relato ético, moral, histórico, es como muy bien vista, ¿no? Es decir, la pucha, qué compromiso, la pucha, qué abnegación, la pucha, qué sacrificio, que va incluso enfermo a trabajar. Ahora, esto desde la perspectiva estrictamente de la ecuación económica puede constituir un gran problema. Es un problema, justamente todo lo contrario, exacto. ¿no? Usted es un hombre con falta de ética que viene enfermo a trabajar. Bueno. Estoy jugando para llevarlo al otro extremo, Sí. ¿no? No sé sobre la ética, pero sí tiene un costo económico. Puede tener un costo económico para la persona en particular y para el conjunto de la sociedad. No, la ética en el sentido que sí. pone en riesgo un proyecto que va más allá de él, ¿verdad? Riesgo, sí. Entonces hay motivos entonces para que eso es lo que justifica que este tipo de programas exista. Entonces lo que sí se constató fue en los últimos años un aumento muy importante del gasto, realmente muy importante en términos constantes entre el 2005 y el 2015. El gasto que hace el BPS por este programa se multiplicó por 9, ¿sí? Desde repetir las fechas, por favor. Entre 10 años, entre el 2005 y el 2015, ¿sí? Pero esto se debe a múltiples factores, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, uno tiene que ver con el hecho de que aumentó la cantidad de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social. Este es un periodo en el cual aumenta mucho el trabajo formal en Uruguay, mejoran las condiciones laborales. El hecho de que haya más trabajadores y más trabajadores formalizados implica que hay más trabajadores que tienen derecho a tener licencia por enfermedad. Claro. ¿Sí? Entonces, si aumenta la cantidad de trabajadores que pueden ejercer el derecho, obviamente va a aumentar la cantidad de licencias. Por otro lado, también es un periodo en el cual aumentaron mucho los salarios reales de los trabajadores. Y como el subsidio por enfermedad es un porcentaje del salario del trabajador, si aumenta el salario, ¿sí?, también va a aumentar lo que yo le pago de subsidio. Sí, claro. Entonces tenemos más trabajadores y que tienen mejores salarios. Todo eso pasó en estos últimos años. Y eso se vio parcialmente compensado con el hecho de que los trabajadores, en parte por cambios que ahora voy a explicar, los trabajadores, las licencias que en promedio se toman son un poco más cortas, ¿sí? Pues son de menos días. Ajá. O sea, se toman más licencias, pero en promedio son más cortas. Siempre licencias por enfermedad estamos hablando. Siempre hablando de licencias por enfermedad. Entonces eso parcialmente compensa los otros efectos. Entonces esto es lo que a grandes rasgos explica el aumento del gasto que tuvo el BPS. Bien, en ese contexto, que se entiende claramente, claro, si hay más personas trabajando, por lo menos ante los ojos del BPS, sí. Bueno, más personas trabajando es objetivo que también lo hay, sí. Pero quiero decir que también ha bajado la informalidad. Bueno, resulta natural que el universo de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo va a aumentar, ¿no? Exacto. En todo sentido. Esa es una. Si el salario de los trabajadores, como también es un hecho objetivo, ha aumentado del 2005 al 2015, ¿en qué porcentaje? No tengo no te sabría decir. Porque en general se maneja la cifra del 50%, que en línea general es lo que ha aumentado el salario de los trabajadores. Bueno, entonces también el volumen de dinero. Exacto. También. El contexto legal, quiero decir, los instrumentos, los mecanismos para acceder a ese derecho también se han visto modificados, ¿no? Exacto. Y esto es parte de lo que motivó que hace un año atrás, 2 años atrás, hubiera algunas expresiones públicas a nivel mediático que empezaron a hablar de que hubo cambios reglamentarios que hicieron que los trabajadores empezaran a abusar del sistema y que eso explicaba este aumento en el gasto. Ajá. Entonces, y por eso surge, esto es en parte lo que motiva esta investigación. Y los cambios que hubieron concretamente fue que en el año 2010 se simplificaron los trámites, los pasos burocráticos que tiene que dar un trabajador para tener el derecho a la licencia por enfermedad. Básicamente lo que sucedía hasta el año 2010 en Montevideo es que los trabajadores, una vez que el médico les indicaba que tenían que tomarse cierta cantidad de días de licencia por enfermedad, después tenía que ir al BPS
¿sí? Tenía que hacer el trámite personalmente en el BPS para tener el derecho a cobrar el subsidio, ¿sí? Eso pasaba en Montevideo hasta el año 2010 y a partir del año 2010 lo que sucede es que una vez que el médico indica la cantidad de días de licencia por enfermedad, es la propia institución, el propio prestador de salud, la mutualista o el prestador de salud correspondiente, que se encarga de comunicárselo al BPS. Entonces el trabajador ya no tiene que hacer ese trámite, ¿sí? Y eso simplifica los pasos que tiene el trabajador para ejercer ese derecho. O sea, uno puede suponer, si en el marco de esta investigación y teniendo en cuenta que esto se ha transformado en un cambio notorio, es decir, yo una vez que me recupero ya no tengo que ir a hacer el trámite yo, sino que lo hace mi sociedad médica, mi prestador de salud. Esto puede dar cuenta de que, entonces yo ahora, entre comillas, decido enfermarme un poquito más, que sería el mal uso, o por el contrario, ahora aquel que no le daba ni el tiempo, ni las ganas, ni la energía, ni el entusiasmo, ahora simplemente el sistema da cuenta de esta enfermedad porque ya no necesita que sea el propio enfermo, ahora curado, el que haga el trámite. Sí, bueno, esas eran las dos opciones, y era lo que nosotros queríamos dilucidar. Ahora, una de las ventajas que nosotros tuvimos es que ese cambio se da solo en Montevideo. En el interior ya era así. Ya en el interior los trabajadores no tenían que ir al BPS a hacer ese trámite. Entonces, eso justamente es una de las cosas que nos permite hacer el diseño de la investigación que nosotros hacemos, porque nosotros lo que vemos es que en el interior también aumenta la cantidad de licencias por enfermedad sin que haya habido un cambio reglamentario. Entonces nos permite comparar los dos incrementos. Hubo un aumento de las licencias en el interior y un aumento de las licencias en Montevideo. ¿Y esa comparación qué arrojó entonces? Bueno, ahora voy a ir a eso, pero una de las cosas que nos arroja es que el incremento en Montevideo, si bien existe y es significativo, es muy pequeño. O sea, lo que explica este cambio reglamentario del aumento de las licencias es menos del 1%. Menos del 1% del incremento del uso de las licencias, ¿sí? Se debe a este cambio reglamentario. El resto se debe a los otros elementos que ya expliqué. Y en el medio hubo otro cambio reglamentario más. Y es que empezaron a aumentar los topes que el BPS fijaba para el cobro de subsidio por enfermedad. Entonces, cuando un trabajador... No perdés tanto dinero ahora, exacto, digamos. Cuando un trabajador pedía la licencia por enfermedad, no cobra el 0% de su salario por los 3 primeros días de licencia y el 70% de su salario los siguientes días de su licencia. Pero cobra el 70% de su salario siempre y cuando eso sea inferior al tope que fija el BPS. ¿Sí? Ese tope... ¿Pero en qué consistió la modificación entonces? Bueno, hasta el año 2010 el tope eran de 3 BPC, 3 bases de prestaciones y contribuciones. Y eso se fue aumentando en una BPC durante varios años consecutivos hasta que llegó hasta 8 BPCs. Entonces hoy en día el tope son prácticamente 30.000 pesos por mes. Es mucho más de lo que era antes. Hasta hace relativamente Entonces, poco. lo que sucedía era que para el trabajador tenía un costo económico muy importante pedirse la licencia por enfermedad, porque cobraba un porcentaje relativamente bajo de su salario, ¿sí? En promedio, más o menos, cobraban un 50% de su salario. Entonces, era muy costoso para un trabajador pedirse la licencia, porque durante el periodo que estaba enfermo cobraba la mitad de su sueldo, básicamente. La mitad de su sueldo después de 3 días sin cobrar nada, ¿no? En promedio durante todo el periodo de licencia. Cobraba buena apreciación. 0% en los 3 primeros días, otro porcentaje que dependía si estaba por arriba o abajo del tope en los siguientes días, pero en promedio, entre todos los trabajadores, en promedio andaba en torno al 50%. A propósito, los cambios de los 3 primeros días sin ningún tipo de remuneración, eso se mantiene, Eso ¿no? se mantiene. ¿Qué explicación tiene eso con lo que estamos históricamente acostumbrados, pero que en todo caso, viéndolo con ojos nuevos, podría llamar la atención, ¿no? Es decir, ¿por qué un trabajador esos primeros 3 días definitivamente se lo pierde? ¿Es un colchón para evitar el mal uso? Bueno, en general, en muchos diseños que tienen los subsidios por enfermedad en varios países, es lo que se considera el deducible. O sea, el subsidio por enfermedad es un mecanismo de seguro. El trabajador tiene un seguro en caso de estar enfermo, donde se le sigue pagando una parte de salario. Y funciona con la lógica de otros seguros. Por ejemplo, vos chocas el auto y la aseguradora te cobra un deducible.
para que vos cargues con parte del costo que implica hacer uso del beneficio del seguro. Esto funciona con la misma lógica. Esos 3 primeros días que no te pagan de tu sueldo es lo que se considera el deducible por hacer uso del seguro. Ajá. Y lo que pretende es lo mismo que con los seguros de automóviles, y es que vos evites hacer uso del seguro. Digamos, Te para cargues, seguir... que te cueste algo. Cuando vas manejando, que ya no solo por el prójimo y la mano en coche, que no te dé igual chocar o no, Exacto. en el entendido que total, igual a mí me lo paga el seguro que yo ya pagué. Eso está fuera de discusión. Claro. No, lo pagaste, pero aún así te va a costar un poco Exacto. más, ¿no? Esa es la justificación que tiene para el caso del diseño de estas políticas. Pero tú me dices que esa misma lógica se aplica en otros seguros por enfermedad en otros lugares del mundo. En otros países hay una gran variedad, porque también hay argumentos para pensar en deducibles más pequeños, o como yo te decía antes, la idea es que el trabajador no vaya a trabajar sintiéndose mal o estando enfermo. Entonces, este tipo de deducibles pueden operar en el sentido de hacer que el trabajador vaya a trabajar enfermo, y eso es para un no efecto... perderse esos famosos 3 días. Eso sería un efecto no deseado del diseño del sistema. Entonces hay países donde el deducible no existe, ¿sí? Hay países donde los trabajadores, los mecanismos, los sistemas más generosos, donde el trabajador cobra el 100% del sueldo desde el primer día. Eso, por ejemplo, sucede en Uruguay para los trabajadores públicos, ¿no? En Uruguay los trabajadores públicos cobran... Claro, porque recordemos, este estudio alude a los trabajadores privados. A los privados solamente. Que era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Y por qué solo los privados? ¿Cuál es el universo de los trabajadores públicos? ¿Qué diferencias hay en ese sentido? Bueno, justamente los trabajadores públicos no tienen este tipo de deducible, cobran la totalidad de su salario desde el primer día del periodo que estén enfermos. Hay países donde eso sucede para la totalidad de los trabajadores, entonces hay países que tienen programas de subsidio por enfermedad que son bastante más generosos que el uruguayo, y también hay países que están que tienen mucho peor, pero no uno podría pensar países mucho menos desarrollados que Uruguay y que tengan programas mucho más menos generosos, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, Estados Unidos prácticamente no tiene programas de subsidio por enfermedad, siendo obviamente uno de los países más desarrollados del mundo. Sí. De todas maneras, una vez más, volviendo a nuestra casa, queda arriba de la mesa esto es objetivo y no es juicio de valor, pero es objetivo, la notoria desigualdad que en cuanto a derechos tienen trabajadores públicos por un lado y privados por otro, ¿no? Sí. No es el único elemento. No. Por eso digo, no es el único, pero en este tenemos uno. La normativa respecto al mercado laboral es muy distinta en el sector privado y en el sector público. Hay algunos casos donde en muchos casos el trabajador público tiene más derechos que el privado, pero hay algunos donde es al revés, porque simplemente se han ido construyendo normativas distintas por separado para cada grupo de trabajadores. En este tema es claro el beneficio al público con relación al privado. Sí. ¿No es Entonces, cierto? una de las cosas que sucedió es que, muchos actores políticos pensaron que lo que podía estar sucediendo era que con el aumento de los topes, ¿no?, que el trabajador cobrara un porcentaje mayor de su salario, que ya no pierda tanto dinero, se estuviera haciendo un uso indebido del subsidio por enfermedad. Pero una de las cosas que nosotros constatamos es que después de 10 años y habiéndose aumentado el tope, aún así el porcentaje más o menos en promedio que los trabajadores cobran de su sueldo cuando están haciendo uso del subsidio por enfermedad sigue estando en el entorno del 50%, ¿sí? ¿Y eso por qué se debe? Porque si bien el tope se aumentó, yo te decía que una de las cosas que había pasado era que las licencias que se toman ahora son en promedio más cortas. Entonces, si bien yo ahora cobro un porcentaje mayor a partir del 4.º día de licencia por enfermedad, sigo cobrando 0 los 3 primeros días. Entonces, como las licencias son más cortas, ¿sí?, los 3 primeros días donde yo cobro 0 pesan más en el total de mi periodo de licencia. Claro. Entonces, al final, sí, los uruguayos en promedio que se toman la licencia por enfermedad siguen cobrando en el entorno del 50% de su salario, que es sigue siendo muy costoso para el trabajador entonces pedirse licencia por enfermedad. Eso puede ser en parte lo que explique que uno de los resultados de nuestra investigación, y es que no se puede decir que haya habido un comportamiento oportunista, un uso indebido de este derecho por parte de los trabajadores. ¿Y hay datos que permitan comparar qué es lo que pasa en el universo público al privado en cuanto al comportamiento, no en cuanto a la norma? Sí, bueno, nosotros este estudio es solo sobre el sector privado y no tenemos información sobre el sector público como para hacer comparaciones. Pero una de las preguntas que surgen de esta investigación, que a nosotros nos surge, es si podría existir en Uruguay un diseño del subsidio por enfermedad que fuera más generoso en el sentido que los trabajadores cobren en promedio más del 50% de su sueldo cuando estén enfermos,
Y teniendo una de las ventajas que tiene el diseño uruguayo, y es que se constata que no hay un comportamiento oportunista. Claro. O sea, podría lograrse que el diseño evite los comportamientos oportunistas, pero que los trabajadores cobren un mayor porcentaje del salario. Pregunta clave. Y bueno, eso sería un tema para una nueva investigación. Sería interesante que en el Estado uruguayo pero a modo tema. de hipótesis, entiendo perfecto, y además entiendo que un investigador sea necesariamente tiende a ser conservador en cuanto a lo que manifiesta, porque por algo se hacen las investigaciones, para hacer opiniones apoyadas en las mismas, ¿no? Yo creo que hay margen para pero el margen por dónde para estaría, tener un sistema más generoso, por el porcentaje que sea un poco mayor, o por pagando, la cantidad de días que pagando un mayor porcentaje de los días que se paga el subsidio, o reduciendo el deducible de 3 días. Cualquiera de las opciones puede ser un camino. Yo creo que Francia, ¿cómo es? Pienso en Francia como un paradigma. No tenés ese dato, ¿no? No tengo el dato bien. por país. En general, los países de Europa Occidental son bastante más generosos, son los que tienen los sistemas más generosos, en particular los países del norte de Europa, los países nórdicos, escandinavos, Alemania también. Esos países, Francia no manejo la cifra exactamente, pero probablemente... Pensé en Francia porque tiene un sistema de salud que en algunas cosas... los sistemas más generosos. Entonces, esa sería pero lo que podríamos pregunta. llamar la socialdemocracia es un poco más generosa en ese aspecto. Los países que han construido los estados de bienestar más sólidos, más desarrollados, esos en general son los más generosos con este tipo de programas. Pero bueno, eso sería una pregunta interesante. Yo creo que podría haber un sistema más generoso que tuviera el mismo efecto, y es que no haya un comportamiento oportunista. Una de las cosas que nosotros hicimos, que usamos una característica de cómo funciona el sistema en Uruguay, es que para ver si había algún tipo de comportamiento oportunista, lo que hicimos fue mirar los llamados días sándwich, ¿sí? Lo famoso, claro. O sea, ¿qué pasa? Estos me faltan el viernes y el lunes, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, el 25 de agosto, que es un feriado no laborable, cae un jueves, ¿sí? Si hubiera un comportamiento oportunista de los trabajadores, ese viernes, ¿sí?, que fue un 26 de agosto, y que cayó un día sándwich, los trabajadores deberían, en forma oportunista, pedirse más licencia por enfermedad cuando cae un día sándwich. Uh-huh. Y lo que hicimos fue comparar ese viernes, ¿sí?, con los 2 viernes siguientes y los 2 viernes anteriores de ese feriado. O sea, supóngase que el 26 de agosto fue un viernes, me fijo en el viernes 2 de septiembre, en el siguiente, los anteriores, y comparo el promedio. Y veo si ese día en particular que fue sándwich, también me fijo lo mismo con todos los feriados no laborables que hubo en Uruguay, ¿no? El 1 de mayo, el 18 de julio, y comparamos si a partir de este cambio normativo del 2010, ¿sí?, la gente empezó a pedirse más licencia en los días sándwich. Y lo que vemos es que no, que eso no sucedió. O sea, hubo algún feriado en el que se pidieron un poco más, en algunos se pidieron un poco menos, pero en promedio no se puede decir que haya habido un comportamiento oportunista y que aprovecharon los días sándwiches para pedirse licencia por enfermedad. Entonces no siento que estoy alimentando ninguna mala idea si paso la información que el próximo 18 de julio, que es el próximo feriado no laborable, ¿verdad? Tenemos 5 en Uruguay nada más. 18 de julio cae martes. Con lo que entonces, siguiendo esa lógica, el lunes podría resultar muy seductor. Sí. Lo que no significa, porque a veces creo que hay una confusión, de que muchos trabajadores, o bien haciendo uso de su licencia legítimamente adquirida, o bien llegando a acuerdos con su jefe o la empresa, soliciten libre ese lunes para tener más tiempo libre. Eso forma parte de otra cosa, eso es ¿no? totalmente legítimo, y no digamos, el trabajador en ese caso no cobra subsidio por enfermedad. Del punto de vista de estos programas, bueno, eso es un arreglo particular que tiene el trabajador con la empresa. Y entonces, ¿de dónde nace? Porque vos me estás dando un dato sobre otro, uno sobre otro y uno sobre otro, que concluyen a que la primera y principal de las conclusiones, no hay un uso abusivo, ¿no? Nosotros no podemos constatar que lo haya. Bien. No encontramos evidencia de que existe ese tipo de uso. Al contrario, parecería que el aumento importante que hubo en el uso del subsidio por enfermedad se debió en parte a que probablemente antes de estos cambios normativos los trabajadores lo que hacían era hacer un uso insuficiente del revés. Claro. O sea que mucha gente, como esto era muy costoso para ellos, ya te digo, cobraban el 50% de su sueldo, optara por ir a trabajar sintiéndose mal. Pues es que esto que decís vos, es horrible, ¿no? Porque siempre la tentación autorreferente está más o menos vigente. Pero yo me he peleado con amigos, sin tener ni hablar, porque este informe es relativamente reciente, sí,
pero largas discusiones con la mesa, discusiones de asados, en el entendido justamente, en el paradigma exactamente contrario, que en general los trabajadores no solo no hacían un uso abusivo, sino que en todo caso había un infrauso, no sé cómo llamarle, de un derecho que no lo usaban porque perdían demasiado. Exacto. En dinero, pero también, de acuerdo a los trámites anteriores, por lo menos de Montevideo, en tiempo, en gestión, en trámites, cosa que a los uruguayos, yo no sé qué pasará con los húngaros, detestamos hacer, no nos gusta hacer, estamos, el sistema, no sé en qué grado, la verdad eso podría formar parte de otro estudio, los uruguayos hemos empezado a utilizar la tecnología en ese sentido y los sistemas públicos y privados la habilitan y la estimulan. Ahí de verdad que no sé, presumo que cada vez hay más, pero no me doy cuenta en qué nivel y en qué proporción. No sé si es un dato que vos tengas. Tampoco lo sé, es lógico que a las personas les moleste hacer trámites en todos lados, es así, no solo... Pero además bajo el paradigma de que en general acá cuestan demasiado, ¿no? Pero además tiene un costo para las personas en tiempo, no tiene que a veces faltar a otras actividades, incluso capaz que al propio trabajo con la gran paradoja o otras actividades que tiene para poder hacer trámites burocráticos. O estar en un sillón panza arriba, hermano, que también forma parte del eso obviamente derecho. tiene un costo para las personas y obviamente reducir esos costos debería tener un efecto en que las personas puedan ejercer este tipo de Ahora, lo muy beneficio interesante que con más facilidad. Que vos nos acabas de compartir y que ya se dio a conocer cuando se conoció el informe, es que a pesar de que para los trabajadores de Montevideo, porque ya sí existía en el interior, no hubo un aumento, solo del 1%, creo que dijiste. Lo que yo digo es que este cambio normativo explica solo el 1% del incremento. Bueno, a eso me refiero. Hubo un incremento muy grande del gasto y de las licencias. 9 veces, dijimos. Sí, el gasto aumentó 9 veces. Ahora, sobre eso me quedé pensando, y en todo caso me lo contestás luego de la pausa. 9 veces aumentó el gasto y vos diste las razones que pueden explicar eso. Claro, hay más trabajadores y hay más dinero. Sí. Por lo tanto, vamos a hablar de aumento. De todas maneras, con menos trabajadores y con menos salario, por lo tanto menos aporte, por lo tanto menos dinero, ¿no hay una forma de medir cierto nivel de porcentaje de incidencia? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque el número de dinero, claro que aumentó, porque ahora... Vos decís cuánta gente se tomaba licencia. ¿Cuánta gente se tomaba? Sí. No en números absolutos, sino en porcentaje, ¿no? Sí. Te doy a lo mejor la pausa para que lo busques, ¿sí? Okay. Si lo tenés a mano. Lo tengo. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 y estoy seguro que estos asuntos se dan de bruces con algunas ideas que teníamos al respecto, sobre lo cual, claro, esto debería preguntárselo más a un sociólogo, un antropólogo quizá, pero en todo caso me gustaría que vos me respondas ¿a qué se debe ese relato construido de que los uruguayos, por cualquier tontería física de salud, dejamos de laburar? ¿Por qué tenemos integrado eso, no? Que además se da perfectamente la mano con aquella cosa sobre la cual insistía muchas oportunidades el expresidente Mujica, acerca de que los uruguayos trabajamos poco, que no nos gusta tanto trabajar, y la mar en coche. Pistas, si querés, bajando al llano, en tu condición ya de oriental. Todo eso luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con el economista, investigador, docente de la Universidad de la República, ¿no? Sí. No sos empleado de la CEPAL. No, esto fue un trabajo de consultoría que yo hice para CEPAL. Y una curiosidad, cuando ocurre eso, con Verónica ¿no? Amarante, que sí trabaja en CEPAL. Sí, cuando ocurre eso, ¿la CEPAL le paga a la institución de la que yo formo parte, la Universidad de la República en este caso, o te contrata en el libre ejercicio? Me paga mi director. Bien, bueno, muy bien. Andrés Din pone la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Último tramo de la charla con nuestro invitado. Estamos conversando con el economista Andrés Din. Él integra los cuadros del Instituto de Economía de la Universidad de la República y participó en un trabajo organizado por la CEPAL a propósito de las licencias médicas y la constatación de que hubo un aumento muy grande en el costo de las mismas, multiplicado por 9, del 2005 al 2015. Exacto. Pero sin embargo ese aumento notorio del costo no implica que haya habido la tentadora conclusión de decir que hubo un abuso en el uso de las licencias médicas. Exacto.
Sí, sí. Vos me preguntabas antes sobre cifras más concretamente. La cantidad de solicitudes que aumentó muchísimo, pasó de cerca de las 60.000 solicitudes al año en el año 2005, ¿sí? 60.000. 60.000 solicitudes al año a unas 240.000 solicitudes en el año 2015, ¿sí? O sea, las solicitudes solamente se multiplicaron por 4. Ajá. No se multiplicó por 4 el universo de trabajadores, ¿verdad? No. Ni Claro tampoco el de ingresos. Tampoco los ingresos. Que podría ser otro. En parte, una de las cosas que explica el aumento de las solicitudes es que hay más trabajadores formales, por lo tanto más trabajadores que tienen el derecho a solicitarlo. Eso en porcentajes implicó que partiendo de que un 6% de los trabajadores piden licencia por enfermedad por año, pasamos a casi un 18% entre el 2005 y el 2015. Se multiplicó por 3. El porcentaje de trabajadores que pide licencia en algún momento del año. De 6% a 18%. Claro. Entonces se multiplicó por 3. Claro. Sin embargo, las razones que hay que encontrar a ese aumento por 3, por ejemplo, sí, tiene que ver con que ahora, podríamos decir, ya no es tan difícil. Exacto. ¿Verdad? Que en alguna medida bajó la pérdida de dinero del trabajador, ¿no? Sí. Una de las teorías que hay en la literatura económica plantea que los trabajadores se esfuerzan más, ¿sí? Cuando se esfuerzan más en el trabajo y podríamos considerar que en el caso de la licencia de enfermedad, el uso de la licencia se puede aplicar un razonamiento similar, o sea, la idea de que el trabajador va a evitar hacer uso de la licencia, ¿sí? y posiblemente ir a trabajar sintiéndose un poco mal o no, cuando siente que corre riesgo su empleo, ¿sí? Y cuando siente que tiene más para perder en caso de perder su trabajo. ¿Cuándo es que sucede eso? ¿Cuándo es que el trabajador tiene más para perder? En dos situaciones, básicamente, o muy esquemáticamente, ¿sí? O bien cuando el trabajador tiene buenos ingresos en el trabajo que tiene, eso implica que tiene más para perder si pierde el trabajo, y también cuando el escenario en el caso de perder su trabajo sea peor, básicamente cuando hay mucho desempleo, ¿sí? Cuando hay mucho desempleo, el trabajador tiene más para perder si pierde su trabajo. Entonces va igual enfermo. Exacto. Entonces, y una de las cosas que nosotros pudimos ver justamente acá es que ambas cosas tienen un efecto negativo en el uso del subsidio por enfermedad. Cuando los trabajadores ganan más, lo usan menos, y cuando hay más desempleo en la zona donde viven, en el departamento donde viven, también usan menos el subsidio por enfermedad, ¿sí? Y eso fue, en el caso de Uruguay, justamente una de las cosas que pasó en este periodo es que el desempleo, que estamos considerando, el desempleo bajó. Relativamente bajo, y eso explicaría que muchos trabajadores optasen, ¿sí? Ante una menor amenaza del desempleo, optasen por hacer uso de este derecho con más frecuencia. Porque, a ver, yo no sé si este paradigma ha cambiado, estoy un poco perdido, también porque no me quiero agarrar mucho de los relatos que dan como sabidas algunas cosas que de pronto no son tan sabidas ni tan reales, ¿no? Pero sí es cierto que aún en nuestro entorno familiar, que tenía que ver con nuestros padres, con nuestra esposa o nuestro esposo, ante la posibilidad de no ir a trabajar por enfermedad, esa cosa que evalúas, iré a trabajar, ¿no? Sí. Ocurre casi, o por lo menos ocurría casi como respuesta inmediata de los que más te quieren, así que no hay duda acerca de te cuidan la salud. Sin embargo, no tendrás problemas en el laburo, no correrás riesgo tu trabajo. Ese asunto ha estado como la P de Polifón, grabada a fuego en los trabajadores uruguayos, ¿o no? Sí, el riesgo existe, de que más allá, ahí es difícil determinar, obviamente yo no lo sé, hasta qué punto es un riesgo real que los trabajadores que se piden más licencia por enfermedad tengan mayores probabilidades de perder su trabajo, ¿sí? O si es algo percibido, es algo que las personas tienen ese temor, más allá de que esa posibilidad no esté presente, ¿no? Eso es algo que yo no lo sé, pero entiendo que puede existir ese temor y que ese temor sea mayor en los escenarios donde la economía tiene problemas, donde hay mayor desempleo. Te saco de esta investigación y hasta si querés te saco de tu condición, necesariamente te saco de tu condición de investigador, de académico, de economista. ¿Y por qué crees que
prima la idea entonces que somos una manga de avivados, que a primera oportunidad nos hacemos pasar por enfermos cuando en realidad no, que no nos gusta trabajar, que más bien trabajamos poco, datos, relatos, construcciones discursivas que no necesariamente parecen coincidir con la realidad. Bueno, yo, ¿por qué es que eso existe? No lo sé, pero tengo la impresión de que existe sí la idea de que los uruguayos, bueno, esa idea muy tradicional de la viveza criolla, de la idea de que el uruguayo puede ser oportunista o garronero, creo que eso es algo que existe. No sé si está, si es lo que explica esa aparición que hubo en algunos medios de comunicación en los últimos años, de que, bueno, en el caso de suicidio por enfermedad lo que estaba pasando era que seguramente los trabajadores estaban haciendo un uso oportunista o abusivo de este sistema, ¿no? Pero creo que probablemente algo de esa visión sobre cómo son los uruguayos puede estar. Entonces, me voy a casa con esta convicción. Primero, no hay tal uso abusivo ni oportunista. No. ¿De acuerdo? No hay comprobación. No hay de ninguna ello. evidencia que lo indique. En todo caso, apoyados en esa baldosa, deberíamos, como comunidad, preguntarnos si no deberíamos cambiar algunas condiciones acerca de que el trabajador no pierda tanto dinero a la hora de declararse enfermo. Hice una expresión incorrecta porque no es el trabajador el que se declara enfermo. De pedir licencia por enfermedad. De pedir licencia, porque en realidad el sistema justamente es garantista. El médico, sí. Porque hay un médico el que te dice, sí, oiga don, usted tiene que quedarse en su casa, oiga doña, debe quedarse en su casa. Y estaríamos en condiciones de por lo menos abordar a través de la discusión si podemos aumentar, ya sea en porcentaje, el subsidio o que el deducible de los 3 días quizás pueda haberse reducido un poco. Sí, yo creo que eso es algo que habría que investigar, que creo que sería bueno que alguien lo investigara, ver si hay otro diseño posible del programa que tiene Uruguay del subsidio por enfermedad que sea más generoso y que siga, como hasta ahora, evitando el uso oportunista del subsidio. Creo que eso implicaría sería un diseño que implicaría una mejora del bienestar para los trabajadores uruguayos. Bien. Y que, obviamente, y yo no tengo idea de cuánto, implicaría un costo fiscal. O sea, implicaría para el Estado tener un sistema más generoso, implicaría mayores gastos, sí. Porque el subsidio lo paga el BPS, se paga con fondos públicos. Entonces, fondos públicos que antes pagó el trabajador en los descuentos que le hacen. Todos los fondos públicos los paga la población, claro. O por los aportes a la seguridad social, o en el caso de si eso no es suficiente para financiar al BPS, a través de los impuestos que paga la población a rentas generales. O sea, eso sí, siempre lo está pagando el conjunto de la sociedad. Pero lo que quiero decir es que un sistema más generoso implicaría que a través de alguno de estos mecanismos la sociedad tenga que hacer un esfuerzo mayor. Te leo algunos mensajes que han llegado. Buen día, Ale. Algunos dicen que se mal utiliza el sistema de licencias médicas, pero uno muchas veces prefiere no tomarse la licencia médica porque al final terminas perdiendo. Bueno, exacto. Eso está medido, 50%, ¿no? Es lo que perdés. En promedio es lo que perdés. Ale, ¿no puede ser que las razones del aumento de las licencias es por las malas condiciones de trabajo? Pregunta Alexander el Afro. Que esas malas condiciones obviamente aumenten... Si hay malas condiciones laborales que implique que los trabajadores se enfermen más, van a tener pidiéndose más licencias. Yo no tengo ningún tipo de dato que indique que las condiciones laborales empeoraron y que por eso aumentaron las licencias. Ese tipo de datos no y hasta esto corre por mi cuenta, pero hasta podríamos suponer que ha ocurrido lo contrario, porque también es cierto que desde la perspectiva de los trabajadores la sindicalización ha sido promovida, ha sido estimulada, ha aumentado, y es obvio que también los sindicatos en ese sentido juegan un rol, ¿no? Sí, y han habido también leyes que han tratado de mejorar las condiciones de salubridad y seguridad laboral. Una de las más conocidas y polémicas es la ley de responsabilidad penal empresarial, que justamente lo que ha tratado de hacer es disminuir los accidentes laborales, ¿no? Buenos días, Ale, invitado. Ese estudio se hizo integrando los trabajos públicos, por ejemplo, Brou, Banco Central, Palacio Legislativo, BHU, etcétera. Creo que no es un detalle menor saber eso. Gracias, ya lo contestamos, pero... Sí, no están incluidos los trabajadores públicos. Porque justamente esto tenía que ver con el BPS, que nuclea a los trabajadores privados, ¿no es cierto? ¿No? Es por ahí. 099, y ya dijimos al pasar que el trabajador público no tiene el deducible de los 3 días. Cobra
ya desde el primer día. 099-894-987. Esto lo digo yo. El Uruguay se debe un estudio en esa dirección. Exacto. Me parece, ¿no? Mínima para saber, Sí, sí. bueno, y nuestros compatriotas públicos, cómo se comportan en ese sentido, ¿no? Tengo curiosidad de saber en la salud, en la enseñanza, por decir algo, donde hay esos trabajos en ambos lugares, ¿qué pasa? Sería bueno investigar si la razón del aumento fuera que la gente se enferma más por el ritmo de vida, lo dice Rosana, una forma de vida que provoque, ¿no? Por ese lado, con mayor estrés, andás a ver. En todo caso, las licencias tienden a ser más cortas, eso también es cierto. Tienden a ser más cortas, sí. Buen día, le creo que no contesta porque el beneficio del empleado público... Creo que no contesta por qué el beneficio del empleado público y no del privado, lo dice Mario de la Comercial. Claro, no lo contesta porque en realidad no lo tenés por qué contestar. No, yo no lo sé, o sea, eso... ¿Vos hiciste esa ley? Claro, vos? el que hizo la ley habría que preguntarle por qué hicieron esas diferencias. Claro. Hola Ale, que manden certificadores, vas a ver que la mayoría no están enfermas. Dice abuela Reina, que además que por lo visto, le salió así la letra, cree que las que se enferman son las mujeres. Nada, a propósito, hombres y mujeres... Las mujeres se toman menos licencias que los hombres. Mira. Sí. Y a propósito de los famosos médicos certificados, bueno, está el presidente del sindicato médico, se lo podría preguntar a él ahora, pero los médicos certificadores, ¿cuándo es que aparecen en escena? ¿Los tienen algunas empresas? En realidad, lo que llama es su operador de salud, ¿no? Claro, uno llama a su prestador de salud, ¿sí? Puede ser una mutualista o otro prestador de salud. Su médico, que puede ser, lo llama a su casa o va al consultorio del propio médico y a partir de ahí es el propio prestador el que hace el trámite, ¿sí? Que es distinto a cómo funcionan algunas oficinas públicas, donde sí algunas oficinas públicas tienen un médico certificado. Claro. Pero no es el caso de los trabajadores privados. Bueno, muchas gracias, Andrés Din, gracias por arrimarte aquí. Quiero contarles que la semana pasada no pudimos hacer la nota porque estaba enfermo. No, mentira. No. Bueno, gracias Andrés, me parece muy interesante. La verdad, estoy muy entusiasmado con el trabajo que hicieron, porque el derecho a opinar, sobre todo, lo tenemos todos. Por supuesto. Pero también el derecho a obligarnos a que la opinión esté más... todas las opiniones que tenemos sobre todo esté mínimamente fundamentada en estudios de las cosas, porque si no... para que de ese modo generar también calidad de ciudadanía, y creo que aportes como estos ayudan, ¿verdad?, a entender mucho más de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que, gracias. ¿El estudio está en algún lado ubicable? Va a estar disponible para descargarse en internet a la brevedad. En la página de la página CEPAL. web de CEPAL. De Sí, CEPAL. de CEPAL. Bien, en todo caso les paso el dato, creo que la tengo por acá a mano. Sí, la tengo a mano. Es cepal.org. Bueno, ahí Sí. pueden ingresar, pero todavía no está. Todavía no está. Nos ayudó a poner la mañana en camino, repito, el economista Andrés Din, de la Facultad del Instituto de Economía de la Universidad de la República, en este trabajo que hizo para CEPAL. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com